Bien, vamos a comenzar entonces. Aha, Prashna Paramita Hridaya Sutra. Avalokite Svara the Bodhisattva of compassion, doing the Prashna Paramita clearly so that the first skandhas are sunyat, those transcending misfortune and suffering. Shariputra for me is no other than Sunyat. Sunyata is no other than form for me exactly Sunyata exactly. Feeling, thought, volition, and consciousness are likewise like this. O Shariputra, remember, Dharma is fundamentally Sunyata. No birth, no death, nothing is defined, nothing is pure, nothing can increase, nothing can Sin Sunya, no form, no feeling, no thought, no volition, no consciousness, no eyes, no ears, no thought, no body, no mind, no seeing, no hearing, no smelling, no tasting, no touching, no thinking, no world of sight, no world of conscious, no ignorance and no end to ignorance, no all Asian and no end to all Asian, no suffering, no craving, no extinction, no past, no wisdom, no attainment. Indeed, there is nothing to be at. The Bodhisattva relies on Prashna Paramit with no hindrance in their mind, no hindrance, therefore no fear, far beyond upside down views are lasting. Now past, present, and future, all Buddhas, Bodhisattvas rely on Prashna Paramit and therefore reach supreme enlightenment. Therefore, no Prashna Paramita is the greatest Dhara, the brightest Dharani, the highest Dhara. The incomparable Dharani is completely clear, so suffer. This is the truth, Nora, like so says for the Prashna Paramita Dharani, says for this Dhara. And say gate gate parasangate bodhi swaha sutra. Bien, buenas noches. Retomando una vez más nuestro estudio de los viernes. Hoy tenemos un tema interesante. Hoy estamos estudiando o profundizando en lo que nosotros conocemos como libre albedrío o libertad, en otra forma de expresarlo. Y bueno, es muy interesante, ¿no? O sea, cuando comenzamos verdaderamente a mirar la libertad que conocemos, básicamente no existe. O sea, nosotros tenemos una idea de lo que es libertad, pero la libertad en sí misma, tal como principio, no existe para nosotros. Pudiéramos decir, por ejemplo, que somos libres porque nos podemos levantar en la mañana o porque podemos tomar una decisión de hacer esto o lo otro, pero no somos libres. En realidad, un animal tiene la misma libertad que nosotros. El animal puede comer y no puede, o no comer, el animal puede sentir. Y básicamente vemos que la vida de un animal común y corriente, cualquier animal que nosotros veamos en la naturaleza, está condicionado por las necesidades de sobrevivencia. O sea, no tiene libertad. Si no come, se muere. Si no se protege, no sé, etcétera. Nosotros tenemos exactamente lo mismo, tenemos la misma condición, estamos bajo las condiciones de la sobrevivencia. O sea, eso es lo que nosotros llamamos libertad. Ahora, si entramos más profundo para mirar entonces lo que vemos nosotros ya en nuestro funcionamiento, cómo funcionamos nosotros mentalmente, psicológicamente, emocionalmente, nos damos cuenta de que nosotros no tenemos muchas opciones, hasta el punto de que hemos llegado a decir o podemos llegar a pensar de que así somos.
Podemos decir, así soy yo, así son las cosas en mi barrio, así son las cosas en mi pueblo, así son las cosas en mi ciudad, así son las cosas en mi país, así son las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Así son las cosas en mi familia. Y sin embargo, obviamente que vemos como estos condicionamientos, o sea, nos limitan, o sea, y nos limitan de muchas maneras, no solamente de muchas maneras, sino que también nos obligan a actuar en muchas ocasiones de formas que van en contra de nuestros propios designios, de nuestros propios sentimientos, ¿verdad? Entonces, vemos que la libertad como tal no existe para nosotros todavía. Ahora, vemos que la sobrevivencia nos mantiene a nosotros, obviamente, bajo una condición de temor. Vemos cómo sufrimos por no tener alimentación, por no tener abrigo, por no llenar nuestras necesidades, ¿no? Entonces no somos libres. O sea, si tuviéramos la libertad de decir, bueno, hoy quiero comer, mañana no quiero comer, hoy quiero sentir frío, mañana no quiero sentir frío, vemos que estamos condicionados por estas condiciones, ¿no? Por estas situaciones. Psicológicamente es aún más difícil, porque vemos que hemos sido educados de una cierta manera. Obviamente que la educación, obviamente que está fundamentada en el bienestar del individuo. O sea, el propósito de esa educación es, entre comillas, para ayudarnos a sobrevivir, a vivir en el mundo, etcétera. Pero nos comienza a limitar con prejuicios, con conceptos que vienen de una persona a otra, que vienen de una tradición a otra, que vienen de la cultura, etcétera. Entonces vemos que ya estamos siendo limitados. O sea, vemos cómo es difícil para nosotros trascender los hábitos culturales. Es extremadamente difícil. Nuestra identidad funciona alrededor de unos ciertos, ¿no? O sea, principios culturales. Y si salimos de ese ambiente cultural de donde nos encontramos, no sabemos funcionar. O sea, no somos capaces de funcionar. Etcétera. Entonces, o sea, no sabemos verdaderamente. Entonces, esas limitaciones obviamente que nos muestran que verdaderamente no tenemos libertad. Ahora, cuando ya entramos más profundo, ¿no? O sea, emocionalmente, por ejemplo, entonces ya nuestra psicología nos condiciona a nosotros de otras formas. Vemos que tenemos emociones que no comprendemos, tenemos un sentir de la vida que no sabemos de dónde viene, porque así lo hemos sentido. Y porque lo sentimos, asumimos de que es realidad, ¿no? O sea, de que es verdad. Ya entonces, ese sentir es limitado. O sea, ¿cómo podríamos nosotros decir que el sentir de un individuo en el planeta es correcto con relación a la realidad para todos? ¿No? O sea, es imposible. O sea, creer que una persona puede sentir lo que es correcto para todos, pues es absurdo. Pero sin embargo nosotros lo hacemos, nosotros funcionamos con la creencia de que nuestro sentir es el correcto. O sea, claro, obviamente que, pues, ¿qué más hacemos? ¿No? O sea, pues, y eso es lo que nos lleva a nosotros constantemente a entrar en choque con los demás. O sea, mi sentir con relación a esto, mi sentir con relación a lo otro, en el trabajo, en la familia, en las relaciones, aquí y allá, donde quiera que uno va, hay un choque, ¿no? No somos libres, o sea, en el sentido de que no podemos expresarnos libremente, sin condicionamientos, ¿no? O sea, sin limitaciones de ningún tipo, emocionales, ¿no? O sea, en el caso del centro emocional. Tenemos, o sea, esto que ahora se conoce como bipolaridad. Un día estamos deprimidos, otro día estamos alegres. Estas emociones nos llevan a nosotros, ¿no? O sea, nos generan ciertos procesos en el mundo interior que nos hacen actuar de acuerdo. O sea, es como somos ciertamente movidos con estos resortes del centro emocional, y entonces podemos nosotros tener un estilo de vida que responde
única y exclusivamente a nuestro centro emocional. Y nuestro centro emocional, pues, generalmente funciona pues, fuera de control, no tenemos control sobre nuestras emociones, al contrario, podemos tener emociones muy negativas en nosotros, entonces nuestro centro emocional llega a condicionar y a manipular toda nuestra vida. Y creemos que somos libres. ¿Ya? Creemos que yo soy libre porque así siento. Bueno, eso uno cree, pero no, estamos siendo condicionados por no, o sea, ciertos elementos en el centro emocional. Después entonces pasamos al centro intelectual, donde ya entonces nosotros vemos que nuestra educación limitada, ¿no? O sea, el conocimiento, la experiencia limitada que cada uno de nosotros tiene de la vida, generamos ciertos conceptos, ciertas ideas con relación a las cosas. Entonces, por ejemplo, si encontramos a un anciano, o sea, un anciano es más fácil verlo en un anciano. Un anciano es muy difícil de que acepte nuevos conceptos, de que acepte nuevas ideas, de que acepte nuevos principios. Ya las ideas y los conceptos y o sea, todas estas cosas que hay en su mente están tan rígidamente puestos en esa mente que ya el individuo, el anciano, ya no pudiera, si quisiera, o sea, transformar, recibir nuevos conceptos, porque ya esos conceptos se convierten, o sea, se forma como una piedra, ¿no? O sea, cada concepto es algo que está marcado en la piedra, en una piedra, y esos conceptos se vuelven extremadamente difíciles, entonces no somos libres tampoco. Vemos que podemos nacer bajo una cultura, generamos ciertos conceptos, y al final de la vida, pues tenemos que vivir bajo esos conceptos, pero eso no refleja, ¿no? O sea, la vida en sí misma, o sea, simplemente refleja un ambiente donde crecimos, un ambiente donde nos expresamos en un momento determinado. Vemos que libertad como tal no existe. Estamos interesados nosotros en conocer algo que verdaderamente es libertad, ¿no? La libertad es posible conocerla cuando nosotros comenzamos a hacer un trabajo en nosotros mismos. O sea, cuando ya entonces nos interesamos verdaderamente en liberar la capacidad de ser libres, cuando nos interesamos en ser libres verdaderamente. Ya cuando no simplemente estamos reaccionando ante las condiciones de la vida, como adolescentes, ¿no? Como adolescentes todos, entre comillas, somos rebeldes. Queremos ser libres, queremos hacer nuestra vida, etcétera, etcétera. Pero matemáticamente, lo triste, nos damos el lujo de entrar en la adolescencia a nosotros, no sé, vivir esta llamada rebeldía, y ya cuando pasan un tiempo, pasan unos años, entonces caemos nosotros en el mismo error de nosotros todos hacer, a ver, ¿qué pasó? De nosotros hacer todo lo que los demás hacen y seguimos el ejemplo y las cuestiones que todos los demás hacen. A ver, tengan cuidado con el micrófono. A ver, ¿quién? Okay. No le manejen el micrófono porque si no, no se puede escuchar bien. Entonces, vemos cómo cuando ya comenzamos a hacer un trabajo en nosotros mismos, estamos interesados en conocer lo que es la verdadera libertad. Y la verdadera libertad, pues obviamente que es un trabajo muy arduo, muy difícil, donde tenemos que entender cuál es el principio de la verdadera libertad. No solamente es hacer lo que queremos, no solamente es pensar como queremos, no solamente es sentir como queremos, porque vemos que todos estos elementos que somos hoy en día están condicionados, y están condicionados de maneras retrógradas, de formas absurdas. Tenemos conceptos, tenemos ideas que están movidas básicamente por creencias ignorantes, creencias prestadas o adquiridas o imitaciones que adquirimos en un momento determinado. Ninguno de nosotros considera que tiene esos problemas, ¿no? O sea, y ahí parte entonces el principio del problema, porque al nosotros no ser lo suficientemente sensibles
o no tener la capacidad de percibir correctamente nuestro mundo interior, entonces asumimos de que estamos bien, creemos de que estamos bien y lo vemos reflejado en nuestra vida diaria. Se ve reflejado en nuestra vida diaria y nosotros mismos, a pesar de que, por ejemplo, siempre estamos teniendo problemas en las relaciones, siempre estamos teniendo problemas con el dinero, siempre estamos teniendo problemas con el vecino, siempre estamos teniendo confusión en los problemas, siempre aparecen complicaciones en esto, en lo otro. A pesar de que constantemente estamos experimentando situaciones adversas en todas las áreas de nuestra vida, perdemos la salud, perdemos la paz mental, perdemos la paz, etcétera. Tenemos que pasar por fracaso, después de otro fracaso, después de otro fracaso. Entonces carecemos de la sensibilidad de ver nuestro mundo interior, ¿no? O sea, y entonces, claro, defendemos tanto nuestros condicionamientos, nuestra forma de ser, que en esencia está expresando a gritos la falta de libertad, porque somos víctimas de nuestras propias emociones, somos víctimas de nuestros propios falsos conceptos, etcétera. Entonces, en esa carencia de ver nuestro mundo interior, entonces fácilmente podemos vivir toda una vida creyendo que estamos bien, que así son las cosas, que así soy así, y si así son las cosas, pues entonces es porque así Dios lo quiere, y entonces obviamente que pues perdemos el interés de crear una realidad diferente. La realidad que hemos generado hasta el día de hoy es una realidad que hemos adquirido producto del medio ambiente, producto de la cultura, producto del ambiente familiar, etcétera. Ha sido simplemente una consecuencia de esas cosas. Ahora nosotros estamos llamados a crear una realidad diferente, donde ya entonces creamos con nuestra conciencia. Cuando ya nuestra conciencia nos comenzamos a dar cuenta de que hay un funcionamiento diferente, que no podemos actuar bajo ningún tipo de condicionamiento desde el mundo interior, ningún tipo de sentir, ningún tipo de emoción. No, tenemos que ir más allá del sentir personal, tenemos que ir más allá de la emoción individual, tenemos que ir más allá del pensamiento individual. Hay algo que es mucho más elevado, mucho más profundo, es lo que conocemos como conciencia. Entonces vemos que si le decimos a una persona que tenemos que luchar por ser libres, posiblemente nos miren con una mirada como un poco, no sé, burlona, o pueden que se rían de nosotros, como que no somos libres. En realidad no lo somos. O sea, ¿por qué? Porque constantemente estamos nosotros siendo movidos con unos hilos invisibles desde nuestro mundo interior. Entonces, esta llamada libertad que tenemos nosotros, obviamente que pues, nos mantiene a nosotros entonces enredados, o sea, en una realidad que básicamente desperdiciamos toda nuestra vida, desperdiciamos nuestras oportunidades y entonces así vamos vida tras vida tras vida y nunca llegamos a desarrollar nuestro verdadero potencial. Entonces, el principio de la creación, estamos aquí, cada uno de nosotros, para crear su vida, para crear la vida que podemos crear. ¿Cierto? Entonces ya de por sí, cada uno de nosotros tiene un potencial de creación. Tenemos una riqueza que se nos ha sido dada para crear. Y creamos a través de nuestra vida. Pero al nosotros ser imitadores de todo lo que hemos visto en nuestro mundo exterior y nunca hemos descubierto que tenemos un mundo interior para desarrollar, entonces estamos creando lo mismo que crearon nuestros padres, lo mismo que crearon nuestros abuelos, lo mismo que crearon nuestros tatarabuelos. Así nos sentamos muy diferentes. Los hijos se sienten diferentes a los padres y los nietos se sienten diferentes y todo el mundo se siente diferente en un momento determinado. Hasta que ya todos, en un momento ya determinado también, llegamos a darnos cuenta de que somos exactamente iguales, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues vivimos básicamente bajo condiciones que son idénticas de pensamiento, de emoción. Nunca llegamos nosotros
a expresar nuestra autenticidad? Nunca. Entonces, a menos de que nosotros lleguemos algún día a expresar nuestra autenticidad, no conoceremos lo que es la libertad y no conoceremos lo que es el amor. O sea, cada uno de nosotros en este universo podemos imaginar, por ejemplo, lo grandioso que es, ¿no? Ser auténticos, la satisfacción que puede representar esto. Entonces, a menos de que nosotros lleguemos verdaderamente a expresar nuestra autenticidad, no podremos nosotros conocer lo que es libertad, lo que es amor, lo que es comprensión, y mucho menos lo que es amor. Para que el amor se manifieste en nuestra vida, tenemos que ser libres. O sea, entonces obviamente que la llamada libertad que nosotros tenemos ahora, pues es, no sé, es simplemente un concepto nada más. Entonces estamos interesados en tener la capacidad de ir profundamente para que entonces, con el trabajo que queremos hacer en nosotros mismos, ¿no? O sea, comencemos a entender que tenemos que tomar paso por paso detenidamente. Entonces, recuerdo que cuando estaba en la escuela, había un profesor que decía, siéntese, quédese quieto y preste atención. O sea, en la escuela, cuando estaba en la primaria, había un profesor que decía, siéntese, quédese quieto y preste atención. O sea, obviamente que eso es lo que necesitamos hacer nosotros. O sea, cada uno de nosotros necesita sentarse, quedarse quieto y prestar atención. O sea, nosotros como individuos, eso es lo que se llama meditación. Si nosotros no nos podemos sentar, quedarnos quietos y prestar atención, no lograremos nosotros adentrarnos en nuestro mundo interior para conocer y ver qué es lo que está dentro de nosotros, dentro de este cuerpo físico, ¿no? O sea, porque pues para que lo hagamos más claro, para que lo podamos entender. Entonces, vivimos en un mundo donde la quietud no existe, la quietud no es necesaria, al contrario, entre más actividad se tenga, mucho mejor. Donde la atención está dividida en esto, en lo otro, en esto, en lo otro, aquí y allá. Entonces vemos que cada día es más difícil mantener la atención, ¿no? Y tampoco nos gusta sentarnos a meditar. Entonces vemos que los tres elementos que pudiéramos nosotros utilizar para abrir la puerta, o sea, para el conocimiento de sí mismos, pues obviamente que no existen. Entonces, claro, tenemos que buscar la manera, o sea, de nosotros generar un anhelo, de generar un interés para poder nosotros adentrar profundamente, ¿no? O sea, en lo que es el conocimiento de sí mismo. Ahora, esta libertad que conocemos nosotros, o sea, desafortunadamente hemos también llegado a un punto, ¿no? O sea, a nosotros no estar interesados en hacer un trabajo verdaderamente nosotros mismos, le hemos dado digamos, el derecho de que otros sean los que cambien nuestra realidad. Vemos que los grandes movimientos, las grandes religiones, las grandes filosofías del planeta, todo lo que ha llevado básicamente a crear todo tipo de creencias, todo tipo de conflictos, está movido por la filosofía de las masas. O sea, cuando nosotros nos adentramos, cuando nosotros nos refugiamos en la masa o en el grupo, en los grandes conceptos, en las grandes religiones, etcétera, esperando que la realidad individual de cada uno de nosotros para que se solucione el dilema, ¿no? O sea, de lo que es el amor, de lo que es la libertad, de lo que es la espiritualidad. Entonces, también le hemos dado el control de nuestra vida, hemos dado nosotros, le hemos dado a cosas externas el derecho de tomar decisiones por nosotros, ¿no? O sea, para nuestro crecimiento, para nuestro bienestar. Por eso, cada día en este planeta vemos que se hace más
y más difícil, ¿no? O sea, el trabajo en sí mismos, porque ya las masas estamos llegando, o sea, como individuos en masa, estamos llegando a números eh, fuera de control. Quizás en una sociedad donde eran pocos individuos era más fácil mantener una comunicación. Hoy en día ya estamos hablando de millones y millones de personas. ¿Y cómo podríamos nosotros poner de acuerdo a millones de personas? Es imposible. Y más cuando nuestra psicología, ¿no? O sea, estamos tan cerrados, estamos tan limitados y no conocemos nada más que esa psicología personal. Entonces, obviamente que será imposible a medida que pasen los días, cada día estamos llegando a un punto de ebullición, donde entonces ya la comunicación entre los seres humanos se está haciendo cada día más difícil. Entonces, el único resultado que vamos a ver eventualmente, y muy pronto, más pronto de lo que nosotros imaginamos, es la explosión, ¿no? O sea, de toda esta violencia, o sea, que está reprimida en cada uno de nosotros, y eso se va a ver reflejado obviamente en la cuestión social, en la cuestión cultural, etcétera, etcétera. Y entonces pues entraremos en una época de caos terrible, donde cada uno de nosotros está contribuyendo por la falta de habernos interesado en transformar y crear correctamente con nuestra vida, ¿no? Pues vemos que muchas personas, por ejemplo, podemos sufrir toda la vida queriendo buscar libertad, ¿no? O sea, pero nunca trabajamos en sí mismos, nunca trabajamos verdaderamente en transformar nuestro comportamiento, en transformar nuestra forma de pensar. Y a pesar de que podemos tener experiencias trascendentales, podemos tener experiencias de tipo, o sea, de grandes magnitudes. Podemos pasar por dolores inmensos, podemos pasar por enfermedades terribles, podemos pasar por situaciones dolorosísimas. Y a pesar de que podemos haber pasado por todas estas situaciones y condiciones, nunca llegamos nosotros a generar un interés en cambiar, en enterarnos, o sea, cuál es nuestro verdadero sentir, cuál es el sentir original. O sea, hay una frase que dice que tenemos que encontrar nuestro primer amor. Cuando entramos nosotros a meditar, cuando nosotros entramos a estudiarnos, a estudiar quiénes somos, todo el propósito es de encontrar nuestro primer amor. Ese primer amor, recordemos que cuando nosotros somos adolescentes, la mayoría de los seres humanos, llegamos a tener una experiencia donde nos enamoramos, o sea, en la adolescencia, etcétera. Siempre hay un primer amor que generalmente resulta pues en que se pierde. O sea, pero es una muy buena muestra que la vida nos da a todos. Entonces vemos que todos tenemos en sí mismos un primer amor. Ese primer amor, si nosotros podemos recordarlo, si podemos recordar nuestro primer amor, y podemos nosotros entonces no solamente recordarlo, sino podemos comprender lo que ese primer amor significa, que ya estamos hablando pues obviamente del corazón. En el corazón tenemos toda esta riqueza que entonces nos va a mostrar. Una vez que recordemos nuestro primer amor, si nos interesamos en recordar nuestro primer amor, y entonces transformamos toda nuestra vida para que cada paso, cada actividad, cada momento de nuestra vida, pues nos estemos guiando para cultivar eso que nos va a llevar a fortalecer esa experiencia del primer amor. Ese primer amor lo conocemos como Dios, ese primer amor lo conocemos como el amor, ese primer amor lo conocemos como la libertad. Entonces, no podremos nosotros amar si no conocemos ese primer amor. No podremos nosotros ser libres si no conocemos lo que es el primer amor. Entonces, claro, ahora, por ejemplo, nosotros vivimos bajo la falsa idea, bajo la falsa ilusión de que somos libres. Ahora, ya de por sí, a nosotros ignorar que no somos libres, entonces nos hace caer en el error más grande de creer de que estamos bien.
de que no hay nada que hacer, de lo que único que necesitamos hacer es comer esta noche, dormir y mañana levantarnos y seguir en lo mismo y pasado mañana igual y pasado mañana igual. Entonces, obviamente que a nosotros haber caído en ese sueño de que todo está bien o de que estamos bien, entonces, pues obviamente que la psicología sigue fallando, etcétera, etcétera, y no lograremos entonces nosotros nuestra verdadera libertad. Entonces tenemos que recordar, ¿no? O sea, que para nosotros conocer quiénes somos, entonces tenemos que observar si verdaderamente somos libres, ¿no? No solamente en las condiciones del diario vivir, porque nadie nos está diciendo nada o nadie nos está empujando aquí y allá, eso no significa que seamos libres, sino básicamente en nuestro funcionamiento, o sea, cómo sentimos, cómo nos expresamos, somos libres de expresar lo que verdaderamente sentimos. Hasta el día de hoy es muy difícil encontrar un hombre o una mujer que verdaderamente exprese lo que siente. Es difícil. ¿Por qué? Porque no sabemos expresar lo que somos. Podemos tener grandes verdades, podemos tener grandes realizaciones, podemos tener grandes cosas dentro de nosotros, pero no sabemos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque esas verdades no necesariamente están de acuerdo, ¿no? O sea, con los intereses del medio ambiente. Entonces, no somos libres. Si nosotros verdaderamente expresamos lo que verdaderamente sentimos, ¿qué sucede? Nos vamos a quedar solos. Solos. ¿Ya? Y esa soledad no solamente está representada por una soledad física donde uno no esté rodeado de otras personas, ¿no? Entonces esa soledad va inclusive a representar que no tendremos la capacidad de ganarnos la vida de la misma manera, de que entonces no podremos nosotros gozar de los favores de ciertas personas o del apoyo de otras personas. Pero la libertad tiene un precio. En esa libertad, si nosotros llegamos, ¿no? a experimentar esa llamada soledad, porque, no sé, comenzamos a trabajar en nosotros mismos, tenemos que recordar que en nosotros hay un real ser. Entonces, aparentemente en el mundo podemos nosotros ser abandonados y la realidad es de que vamos a tener que ser abandonados por la sociedad, vamos a tener que ser abandonados por la familia, vamos a tener que ser abandonados por todo lo que nosotros conocemos como realidad, porque todas esas realidades no están interesadas en la libertad, están interesadas en mantenernos en un rol, mantenernos en una situación, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahí hay una gran prueba de si verdaderamente queremos ser libres. La libertad de escuchar lo que verdaderamente es beneficioso para nosotros desde lo más profundo de nuestro corazón. Eso es lo que nuestro real ser representa. O sea, para nosotros escuchar a nuestro real ser. Ahora, todos nosotros, los seres de este planeta, somos bastante especiales cuando se refiere, por ejemplo, yo hago lo que quiero. Todos nos enorgullecemos y nos sentimos súper orgullosos de pensar que a nadie le gusta que le digan nada, cómo hacer las cosas, nada. Todos creemos que estamos nosotros siendo libres, ¿cierto? Todos sentimos de que, bueno, yo hago lo que quiero y punto. O sea, pero no somos libres porque lo que nos está moviendo desde adentro, ese sentir de que yo hago lo que quiero no es nuestro. Hay un elemento psicológico que no lo hemos visto, que nos hace creer que estamos siendo nosotros los que estamos actuando bajo esa libertad. Puede ser la ambición, puede ser la pereza. Por ejemplo, el perezoso dice, yo no voy a trabajar hoy porque yo hago lo que quiero. Y claro, el perezoso se puede sentir que está siendo rebelde y que está haciendo lo otro. Es la pereza la que está ahí detrás. O sea, y eventualmente, ¡boom!, la tragedia de lo que la pereza puede traer. O el ambicioso puede decir, no, yo trabajo porque eso es lo que yo quiero hacer. Yo soy libre de hacer, trabajar 16 horas, 20 horas, hacer esto, crear esto, construir lo otro, Bien, uno se puede sentir libre, pero es el defecto de la ambición el que está trabajando detrás de esa llamada a esa libertad. El lujurioso, por ejemplo, entonces, o sea, el adúltero, el fornicario, no, es que con fulanita, con fulanito, qué tal, qué chévere, qué tal, yo hago lo que quiero, eso a mí no me afecta, eso le afecta a otros, no sé qué. Uno cree que es libre,
detrás está el defecto que obviamente lo lleva a uno a eventualmente a vivir la tragedia de... Hoy es la noche, pues. A vivir la tragedia, ¿no? O sea, de ser movido por muchas cosas. Entonces, ¿qué significa meditación? Meditación significa que nosotros dejamos de escuchar las falsas voces que nos hacen creer que estamos viviendo bajo una libertad específica. O sea, porque en realidad la libertad que estamos interesados nosotros en reconocer es la libertad que nos da, o sea, nuestra propia conciencia cuando nosotros actuamos de acuerdo, o sea, a la inteligencia del universo, de acuerdo a lo que nuestro real ser verdaderamente es, de acuerdo a lo que la vida verdaderamente es, de acuerdo a lo que los valores universales verdaderamente representan. Entonces, cuando nosotros comencemos a escuchar y a dirigir nuestra vida desde los valores verdaderos de el amor, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento comenzaremos nosotros a comprender lo que es la libertad. Pero, ¿quién está interesado en dejar la libertad? Por ejemplo, si nos miramos todos en este instante, ¿quién está interesado en dejar esta libertad que sentimos cada uno que nosotros tiene y comenzar a escuchar la voz del corazón verdaderamente? O sea, no podríamos decir que estamos dispuestos en un segundo. Vamos a decir, bueno, hábleme primero y entonces si me conviene yo lo hago, si no me conviene yo lo hago. Vemos que la libertad que tenemos ahora, sabemos que está siendo movida por hilos invisibles que no son beneficiosos y sabemos que a la misma vez nos vamos a enfrentar con el sufrimiento y que nos vamos a enfrentar con muchas cosas dolorosas. Pero preferimos nosotros seguir encadenados bajo la ilusión de una libertad muy básica a verdaderamente llegar a experimentar una libertad total, donde entonces seremos totalmente responsables por nuestro funcionamiento en todos los niveles y entonces nos daremos cuenta de que cada paso va a tener una trascendencia diferente, porque en esa libertad de movernos de acuerdo con las leyes del universo, entonces tendremos una responsabilidad más grande en el sentido de que tendremos que hacernos responsables por todos los resultados que nuestras acciones o palabras o pensamientos básicamente traigan como resultado de nuestro comportamiento, de nuestra forma de pensar, etc. Entonces vemos que se ha vendido, hoy en día se vende esta idea de la libertad, pero se vende bajo la idea de ciertos principios, principios que son condicionamientos. O sea, uno puede ser libre dentro de la familia siempre y cuando haga esto, esto y esto. Uno es libre dentro de la sociedad siempre y cuando haga esto y esto y esto. Uno es libre dentro de la cultura siempre haga esto y esto y esto. Pero obviamente que todos esos principios los hemos acumulado, y entonces ya hemos perdido la capacidad de discernir cuál de esos principios son reales. Y pues no sabemos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar cuál de todas esas creencias o conceptos o principios son los que tenemos que seguir? Entonces preferimos simplemente, pues, o sea, hacer lo que todos hacemos, nos hacemos los de la vista gorda, y entonces, pues, deseamos o anhelamos que al final de nuestros días, la vida sea la que decida si estuvimos equivocados o estuvimos en lo correcto. Y entonces eso simplemente va a significar que pues estamos desperdiciando nuestra vida. Un hombre valiente, una mujer valiente, toma control, ¿no? O sea, de su comportamiento, de su forma de pensar. Y entonces actúa de acuerdo a los verdaderos designios de su corazón. Ahora, ¿cómo sabemos lo que es el corazón? Obviamente que cuando lo vemos a través de la enseñanza, tenemos que mirar que primero tenemos que transformar nuestra psicología. O sea, uno no simplemente escucha su corazón sin ningún fundamento, uno tiene que tener unos ciertos parámetros, fundamentos para saberse guiar en esa libertad.
O sea, es un viaje hacia lo desconocido y tenemos que tener por lo menos una forma de movernos en ese espacio desconocido, que es la conciencia. Entonces, obviamente que afortunadamente tenemos, o sea, el trabajo de los tres factores. Cuando hablamos de los tres factores, estamos hablando de que el primer factor, entonces estamos nosotros muriendo. Entonces podemos ponerlo, tenemos que morir a eso antiguo que es parte de nosotros, que ya no necesitamos. Quizás en un momento determinado necesitábamos la creencia, necesitábamos nosotros esa muleta para ayudarnos a ser parte de, o sea, para ayudarnos a progresar en ciertas áreas, porque no estábamos equipados, etcétera. Entonces vemos que son cosas antiguas que se han quedado allí y entonces o sea, ahora ya no, simplemente se convierten en un obstáculo diariamente porque van a querer seguir funcionando. Entonces, el primer factor del morir necesitamos entonces pasar por esa transformación. Y esa transformación requiere un sacrificio. O sea, es doloroso transformarnos. O sea, es doloroso dejar de creer. Si una persona por 30 años ha creído en algo por 30 años, entonces dejar esa creencia después de 30 años es doloroso. Y no solamente es una cuestión voluntaria, sino que tenemos que ver la creencia, ver el apego que tenemos a la creencia, ver cómo nos ha hecho funcionar de maneras contrarias a la realidad, porque toda creencia nos hace actuar en contra de la realidad. Y si logramos nosotros pasar por el sufrimiento de observarnos, de observar quiénes somos, entonces pues ya existe la posibilidad de la transformación. Entonces, eso es lo que se llama sacrificio. Tenemos que sacrificar el bienestar de una vida cómoda en nuestra creencia de que somos esto, que somos lo otro, y entonces pasar por el dolor de la transformación. Eso es lo que nos va a hacer libres. Si nosotros vemos como en el mundo actual, ¿no? O sea, en la vida en general, todo lo que queremos es estar en comodidad. Todo. O sea, todo lo queremos cómodo. Comodidad en la cocina, comodidad en la sala, comodidad en el trabajo, comodidad en el transporte, comodidad, 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 comodidad. No queremos hacer ningún tipo de esfuerzo extra, no queremos ningún tipo de incomodidad. Entonces, esa comodidad nos ha hecho generar una vida que no nos permite crecer, no nos permite transformarnos, porque la comodidad nos hace sacrificar, no sé, muchas cosas que básicamente nos convertimos en esclavos de la comodidad. Creemos que somos libres, pero no somos libres, somos esclavos de la comodidad. ¿No? O sea, y bueno, muchos otros elementos que vienen a través de la comodidad. Cuando vemos una creencia, la creencia es cómoda. Es fácil creer en Dios. Ah, yo creo en Dios, bien cómodo, no tengo que pagar nada, no tengo que ir a ninguna parte. Yo creo en Dios y le pongo toda mi atención a esa creencia y me hace cómodo. Entonces ya me puedo sentar en mi silla, ver mi televisión o hacer mi cosa aquí, mi cosa allá. Y entonces la creencia ya me roba a mí la oportunidad de hacer una exploración de mí mismo, esa comodidad. Ahora, tenemos la creencia en esto, la creencia, entonces vemos que somos esclavos de la comodidad. Cuando nosotros estamos buscando la transformación, tenemos que necesariamente estar incómodos, porque la transformación va a representar una incomodidad muy grande. La incomodidad aparece cuando nosotros comenzamos a ver que muchos de estos elementos, de estas cosas que nosotros hemos aceptado como una realidad específica, en realidad no nos han llevado a tener los resultados que estamos buscando como seres humanos, a conocer el verdadero amor, la verdadera paz, la verdadera libertad. Entonces, para el trabajo de la muerte en nosotros mismos, tenemos que sufrir una gran incomodidad. Tenemos que pasar por el proceso de sacrificar la comodidad, no solamente física, sino la comodidad psicológica. O sea, la comodidad de la creencia, porque la creencia es muy fácil. Entonces, ese sufrimiento es lo que nosotros llamamos sacrificio.
Entonces, se habla de sacrificios voluntarios. Si yo no sacrifico mi comodidad de pensar que soy una buena persona, que soy amable, que soy religioso, que soy buen hijo, que soy buen padre, si no sacrifico esa comodidad, porque uno puede hacer unas muy buenas 3 obras un día y toda la vida, entonces yo he sido buen padre porque les di de comer 3 veces o les di de comer 4 veces, etcétera. No importan las demás cosas, uno ignora las demás cosas. O puede uno ser, no sé, lo que sea. Entonces siempre estamos nosotros sacrificando muchas cosas por la creencia. Cuando nosotros reconocemos básicamente, ¿no? O sea, que esas creencias nos han mantenido con una idea falsa de quiénes somos. Entonces vamos a sentir una gran incomodidad. Y la misma creencia, la misma limitación, la misma esclavitud que nos ha hecho creer que somos libres, entonces nos va a luchar, no va a querer que nosotros nos liberemos. Y ahí se han hecho estudios, ¿no? Se han hecho experimentos, o sea, ya la psicología y todo, muchos experimentos con psicólogos, con psiquiatras, con científicos, donde vemos que se han hecho experimentos con individuos, ¿no? O sea, y se han visto muchos casos reales extremos, donde se puede un individuo puede nacer, crecer en un ambiente y se puede convencer a través de las ideas y las convicciones de las creencias que tiene una cierta realidad. Pero cuando sale de esa educación, o sea, y se encuentra en otra condición, se encuentra en otra situación, se han descubierto que hay individuos que tienen creencias absurdas de la realidad que básicamente pues les hace imposible hasta inclusive moverse en la realidad. O sea, entonces vemos cómo es tan fácil, cómo es de fácil nosotros crear una idea de la vida que no es real. Y eso nos impide entonces a nosotros una comunicación con el mundo, nos impide una buena relación con los demás, nos impide conocimiento de muchas cosas, etcétera. Entonces, eso es lo que ha sucedido a gran escala en el planeta. O sea, si nosotros queremos tener una sociedad cómoda, entonces tenemos que destruir la capacidad del individuo de ser espontáneo. A los niños se les doblega y no sé, se les destruye la capacidad de ser espontáneos. O sea, entonces ya no pueden expresar lo que verdaderamente sienten, no pueden sentir las cosas. Entonces vemos que todo, o sea, los protocolos de la educación están movidos por muchos intereses que son de la sociedad, del país, de la cultura, y entonces simplemente estamos creando máquinas que están respondiendo a los intereses de esa comodidad que todos queremos, o sea, de esa fantasía de la comodidad de las masas, cuando llega entonces el momento donde el individuo está listo para, digamos, hacer su vida en sí mismo, entonces la única opción que tiene es seguir el condicionamiento para el cual ha sido preparado, para el cual ha sido indoctrinado de muchas maneras. Vemos que pues, estamos en una condición muy difícil. Ahora, nosotros como meditadores tenemos que romper con esos condicionamientos. Cualquier valor, entre comillas, que haya sido pasado, o sea, tipo creencia, tipo idea, tipo concepto, necesitamos destruirlo. Nosotros necesitamos descubrir cuáles son nuestros verdaderos conceptos, cuáles son nuestras verdaderas ideas, cuáles son nuestras verdaderas expresiones. Y para eso, pues obviamente que tenemos que, o sea, sentarnos, quedarnos quietos y prestar atención para descubrir nuestro mundo interior. Entonces, hay mucho que hablar, obviamente, sobre esto lo que se llama libertad. O sea, hay o sea, muchos elementos. Simplemente, pues, se hace la prueba, ¿no? O sea, un adolescente puede decirle a sus padres, quiero ser libre. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Bueno, o sea, primero está la reacción de cómo puede ser eso posible. O, por ejemplo, en un matrimonio, una relación, ¿cómo puede el hombre decir, bueno, quiero ser libre? Quiero actuar como verdaderamente siento que debo de actuar. Imposible, no hay libertad. O sea, obviamente que no estamos hablando de una reacción
a las condiciones de la vida, ¿no? O sea, estamos hablando de una libertad diferente, donde entonces ya nuestra conciencia nos puede llevar a nosotros tener, obviamente, una expresión de nosotros mismos correcta, y entonces así sabremos básicamente lo que es esa libertad desde nuestra propia conciencia. Entonces, la mayoría de nosotros, básicamente en este planeta, sufrimos, o sea, porque creemos que somos libres y en esa libertad no podemos hacer realidad nuestros verdaderos propósitos. Y nos preguntamos por qué si yo hago todo lo que debo de hacer en mi vida, por qué si hacemos todo lo que es posible para nosotros y no podemos hacer realidad eso que sabemos es posible. Porque en realidad, pues, no, o sea, no somos verdaderamente libres. En el momento en que nosotros liberamos nuestra energía, ¿no? Y sabemos que entonces el principio del planeta es el planeta de la semilla. Entonces, para nosotros llegar a experimentar lo que es el amor, para experimentar lo que es la libertad, etcétera, etcétera, necesitamos entonces sembrar las semillas correspondientes. Una vez que las sembramos, o sea, obviamente que tenemos que preparar la tierra, tenemos que sembrar las semillas, tenemos que cultivar las semillas, tenemos que atender la semilla, hasta que algún día, basado en nuestro trabajo constante, de momento en momento, de instante en instante, nosotros veremos hecho realidad esos frutos de lo que es la verdadera libertad. Todo lo que nosotros necesitamos hacer para conocer lo que podemos conocer es trabajar conscientemente, o sea, en verdaderamente seguir los designios de nuestro propio corazón. O sea, nuestro corazón, o sea, cuando hablamos del corazón, cada uno dice, no, pero yo escucho mi corazón. En este momento nosotros no escuchamos nuestro corazón, escuchamos son los condicionamientos, los forzamientos, escuchamos las imposiciones que hemos tenido desde nuestra niñez hasta el día de hoy. Y entonces obviamente que estamos funcionando como máquinas sin habernos dado cuenta. Entonces muchas personas obviamente que podemos llegar a sufrir terriblemente. Y en esencia, si todavía nosotros tenemos un nivel de inteligencia disponible para el trabajo en sí mismos, entonces nos podemos sentir muy afortunados si estamos inconformes con nuestra realidad. Esto nos da pie para un punto muy importante. Si estamos conformes con nuestra realidad del día de hoy, ya perdimos. Esa conformidad es terrible. O sea, si algo necesitamos es la inconformidad con nuestra realidad. Y no estamos hablando de la realidad física, material solamente. Necesitamos estar inconformes con nuestra realidad de nuestro mundo interior. Si nosotros nos sentimos, ¿no? O sea, que necesitamos hacer algo extraordinario, algo diligente, algo fundamental, algo trascendental, entonces ya perdimos la batalla antes de haberla comenzado. Y vemos que eso es todo el esfuerzo que hacemos en la sociedad actual. En la sociedad actual, la psicología y la psiquiatría y la medicina y todas las profesiones lo que hacen es crear un individuo que llega a estar conforme con su condición actual. Ah, bueno, no tengo nada, pero bueno, no soy feliz, pero bueno, tengo lo otro. ¿No? Entonces vemos que hemos creado pues un individuo pues, que está, ¿no? O sea, estamos en condiciones, ¿no? O sea, que precarias. Entonces, si hemos llegado a sentir que esa condición es en la que debemos de estar, entonces obviamente que no entendemos el propósito de nuestra vida, porque estamos aquí para crear. O sea, ¿para qué estamos aquí? ¿Para crear qué? Estamos para crear un verdadero ser humano. Entonces, así como en las condiciones en que vivimos nosotros hoy en día, no podemos crear un ser humano, necesitamos crear condiciones diferentes para crear un verdadero ser humano. Porque el ser humano tiene ciertos requisitos, un verdadero ser humano. Entonces estamos hablando de cualidades, de virtudes, estamos hablando de energía, estamos hablando, etcétera, etcétera. Entonces, un verdadero ser humano tiene que estar consciente de todos esos elementos, ¿no? Más allá del ser humano, entonces estamos aquí para crear, pudiéramos decir, un sistema solar.
Entonces, ya hablando entonces en términos esotéricos, entonces, si logramos nosotros crear un ser humano, el próximo paso sería crear un sistema solar. Cada uno de nosotros podría llegar a crear un sistema solar dentro de nosotros. Entonces vemos que por eso está la influencia de los planetas. La influencia de los planetas es tan importante. O sea, Marte, Júpiter, Saturno, etcétera, todos los planetas tienen una influencia en nosotros, de acuerdo a la astrología. Pero interiormente, así como es afuera, es adentro. Entonces, el propósito de nosotros estar aquí bajo la luz de la enseñanza y bajo la luz del, o sea, de lo que es el camino de la autorrealización, estamos aquí para crear esa realidad, no para estar conformes, ¿no? O sea, si vemos, hay maestros obviamente que hablan ya de formas más crudas. O sea, si uno ve, digamos, uno podría llegar a medir el nivel de inteligencia de un individuo de una manera muy fácil. El nivel de inteligencia de un idiota siempre está conforme con su condición. Un idiota no le interesa, un idiota no sabe, uno como idiota está conforme. Pero entre más sea el nivel de inteligencia, más será el nivel de inconformidad con su propia condición psicológica, mental, emocional. Y más nosotros eh, eh, nos daremos cuenta, podremos reconocer que hay potencial de cambio y de crecimiento, si hay inteligencia. O sea, entonces, entre menos inteligencia, menos interés en el trabajo en sí mismos, menos interés en el cambio, menos interés en el crecimiento y más conformidad con lo que hay. Claro, o sea, ese es el punto. Pero como esencias, como criaturas que hemos sido enviados a esta escuela a cumplir una función, no nos podemos quedar en ese nivel. O sea, tenemos que esforzarnos por despertar la poca inteligencia que hay en nosotros, para que entonces como un pequeño punzón dentro de nosotros nos esté puyando todos los días para decir, haz algo, muévete algo, cambia algo, sana algo, etcétera. Algo entre nosotros tenemos que despertar para que entonces no nos deje simplemente caer en esa conformidad, ¿no? O sea, en esa comodidad que hemos hablado. Entonces, bajo la luz de la enseñanza, sabemos que como criaturas hemos venido a adquirir sabiduría de creación. Necesitamos aprender a crear. O sea, entonces, ¿a crear qué? Lo que ya millones están haciendo, entonces, la misma cosa, el mismo patrón. Entonces, ¿qué pasó? Está siguiendo el ejemplo, compitiendo con el vecino, entonces siguió y murió y hizo exactamente lo mismo que otros, ¿no? O sea, ese es el patrón de la conformidad. No hay nada más que nos lleve más elevado. Ahora, si definimos adquirir sabiduría, entonces tenemos que crear un ser humano que funciona, no sé, que funciona verdaderamente, que funciona libre, o sea, sin restricciones, sin condicionamientos, sin trabas, sin traumas, sin taras, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin defectos. Entonces, este es el ser humano que estamos nosotros interesados en crear. Y ya esa creación entonces requiere que pues, nos esforcemos por adquirir esa sabiduría. Entonces ya nos vamos a dar cuenta que vamos a tener que adquirir ciertas capacidades. Entonces, la capacidad de sobrevivencia es una, pero la capacidad de adquirir sabiduría es otra. ¿Cómo adquirimos sabiduría para hacer esa obra? Entonces ya entramos a hablar de lo que es la gran obra. Esto es una obra grandiosa. Ya estamos creando, la creación de un ser humano consciente es muy diferente a la creación de un ser humano inconsciente. Para crear un ser humano inconsciente solamente hay que tener sexo y nada más. Ya la naturaleza se encarga del resto. Pero para crear un ser humano consciente, entonces ya hay un proceso muy diferente, ¿no? O sea, hay una metodología diferente y hay todo un sistema,
o sea, que necesitamos aplicar. Entonces, cuando ya entonces nosotros comenzamos a través de ese aplicar ese sistema, entonces, claro, entonces seremos como hombres en un laboratorio donde entonces tendremos que estar muy atentos a todos los principios y a todas las cantidades de trabajo que hacemos, a todos los, no sé, a todos los tipos de, digamos, de cuestiones que hacemos, no solamente experimentos, sino todo tipo de mezclas que hacemos para adquirir entonces en nosotros las cantidades y las calidades de experiencia que necesitamos para poder hacer realidad ¿no? O sea, esa obra. Entonces cada uno de nosotros tiene que convertirse pues, en un químico, científico, en un físico de sí mismo. O sea, llegar verdaderamente a medir la trascendencia de nuestras acciones, llegar verdaderamente a medir la trascendencia de nuestros propios esfuerzos, porque o sea, podemos ir por la vida haciendo muchos esfuerzos, pero no les vemos resultados. ¿Qué sentido de uno trabajar toda la vida, pensar toda la vida y no ver resultados? Por ejemplo, cuando hablamos del pensamiento, toda la vida pensando, y uno piensa y piensa y piensa y piensa y sigue pensando y se choca con los demás, se choca consigo mismo, le duele la cabeza y no ve unos resultados de todos esos millones y millones y millones de horas bajo el yugo del pensamiento. Entonces no somos libres, no tenemos un pensamiento libre, ¿no? O sea, tenemos un pensamiento que nos esclaviza a muchas cosas. Entonces, entonces vemos que estamos nosotros bajo el yugo del pensamiento. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pretender que después, por ejemplo, de 20, 30, 40, 50 años de pensamiento continuo, o sea, y no vemos resultados específicos, o sea, con relación a sus pensamientos? Al contrario, cada día se hace más difícil nuestra concentración, cada día se hace más difícil nuestra vida, etcétera. Entonces vemos que toda la vida, por ejemplo, nosotros invirtiendo nuestra energía física, ¿y a dónde, qué resultados hemos visto? No podemos decir, bueno, se compró uno de estos, se compró un carro, se compró una nevera, pero ¿cómo podemos medir el esfuerzo de toda una vida solamente en alguna cosa material? ¿No? O sea, no tiene mucho sentido. Cuando hablamos de la gran obra, entonces ya estamos hablando de otros elementos. Entonces ya estamos hablando de toda esa inversión de esfuerzos, energía, experiencias, deben de traer ciertos resultados que nos va a permitir sentirnos libres de hacer algo en nuestra vida, de movernos en una dirección específica. O sea, entonces nosotros estamos, o sea, trabajando intensamente. Pues bueno, entonces nos damos cuenta que esta ilusión de la libertad, o sea, nos tiene a nosotros pues bastante hipnotizados. En realidad no somos libres, ¿no? O sea, y claro, o sea, para comenzar a aceptar, ¿y cómo aceptamos nosotros que no somos libres? Pues es muy difícil simplemente de una manera intelectual. O sea, tenemos que voluntariamente trabajar intensamente para llegar a tener una experiencia. O sea, si hay algo en nosotros que nos lleve a interesarnos en conocer lo que es la verdadera libertad, tenemos que meditar profundamente, tenemos que hacer mucha práctica para que la vida misma entonces con una experiencia nos muestre el nivel de esclavitud en que nos encontramos, porque en realidad intelectualmente podemos nosotros hablar muchas de estas cosas, pero si nosotros no tenemos una experiencia donde vemos el nivel de condicionamiento, de esclavitud en que nos encontramos, pues no vamos a creer, no vamos a creer que somos esclavos. Y eso es lo que ha sucedido, ¿no? O sea, con nosotros. Nosotros pues creemos que somos personas muy buenas, personas muy amables, personas muy santas, pero la realidad es de que en este planeta no hay personas buenas, ¿no? Todos, o sea, ya dentro, pues, mirándolo bajo la luz de la enseñanza,
sea, aquí hay 7 tipos de demonios en este planeta. 7. 7 tipos de demonios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una vez que salimos del Edén, a través de la fornicación, entonces obviamente que llenamos nuestra psicología, ¿no? O sea, nuestra psicología se negrió totalmente, tenemos todos estos agregados que son legiones en realidad, o sea, esto va más allá de nuestra comprensión, pero eso tenemos muchas cosas dentro de nosotros, que a través de muchas vidas nosotros hemos alimentado. Hemos alimentado el odio, la frustración, el resentimiento, muchas cosas hemos alimentado, la violencia, todo. Entonces, por ley misma, estamos eh, organizados en 7. La ley del 7 es la que nos organiza. Entonces, hasta los mismos demonios estamos organizados en 7 grandes departamentos, ¿no? O sea, ¿por qué la vida nos deja creernos? Entonces, una de las características nuestras es de que en este planeta, o sea, cuando ya nosotros comenzamos a mirar, es de que todos nos consideramos ángeles. Al nosotros estar degenerados, todos creemos que somos ángeles o que simplemente nos falta simplemente una plumita más en el ala para ser ángeles completos, ¿no? Entonces, la característica de un demonio es que se cree bueno. La característica de un individuo que esté degenerado es que piense que tiene valores correctos. La característica de un individuo que esté degenerado en esta área es que siente que está bien en esa área. Ahora, cuando nosotros comenzamos a hacer un trabajo en nosotros mismos, ¿qué sucede? Comenzamos a descubrir de que no estamos bien en ninguna área. Por primera vez vemos nuestra verdadera condición. Es absurdo, ¿no? O sea, ¿cómo la vida nos puede dejar pasar toda la vida con la creencia de que somos almas puras, ¿no? Y no hacer nada con relación a nuestro cambio interior? Pero la vida nos deja. Quizás habría que meditar profundamente por qué la vida nos deja hipnotizarnos de tal manera, hacernos creer, nosotros mismos nos creemos de que somos, o sea, almas muy puras. En fin, entonces hay 7 tipos de demonios en este planeta. Entonces está el demonio de los demonios que somos envidiosos, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestra vida, entonces siempre compitiendo, que uno tiene que aprender lo que otros hicieron, que si no, no tiene, no sea, siempre la competencia, siempre como comparándose con los demás, siempre que fulano tiene, yo necesito tener, que como fulano no visto, está, siempre con esta, no sea, siempre basado o sea, la política es envidia, la política tiene muchas cosas porque uno se deja a uno que nadie sea mejor que uno, etcétera. Bueno, todos los defectos trabajan juntos, pero bueno, la envidia, o sea, quiere uno tener más, quiere tener lo que los demás tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay demonios que somos envidiosos. O sea, y toda la vida la movemos a través de la envidia. Obviamente que es una envidia sofisticada, es una envidia educada, es una envidia que, no sea, hasta admirable, porque uno se considera que progresa, que tiene espíritu de progreso, pero es la envidia la que está detrás. Entonces, cuando nosotros en este planeta hay demonios que somos envidiosos. Otros demonios somos orgullosos. Y entonces, pues, lo que yo digo es lo que va, y a mí no, yo no le acepto a nadie sus ideas, etcétera. Y entonces toda la vida, entonces el orgullo es el que nos mueve a nosotros. Entonces, muchos otros demonios hemos escogido ser orgullosos. Y también pues es lo que cada uno de nosotros pues le gusta alimentar, ¿no? Entonces, después vienen pues otros demonios que nos gusta hacer siempre los extremos, perder el balance. Entonces, somos lo que se llaman los glotones. Entonces, comemos desmesuradamente, o sea, destruimos el cuerpo. Entonces, al destruir el cuerpo, entonces la mente, el cerebro se daña. Entonces, ya sufrimos problemas de indigestión, sufrimos de todas estas cosas, el balance en todo se pierde, entonces el derroche de muchas maneras, entonces perdemos el balance. Entonces ya es un tercer tipo de demonio, ¿no? Entonces tenemos o sea, la ambición, por ejemplo. Entonces nosotros somos ambiciosos. Podemos ser demonios ambiciosos, esas personas que siempre están
no, es que hay que trabajar y hay que ahorrar y hay que ahorrar y hay que meter y que no sé qué y que tal y que tal. Y siempre, siempre no sé, en tener la ambición, ¿no? Ya, entonces somos otro tipo de demonios, ¿no? La pereza. Entonces están los que, o sea, no, yo no voy a trabajar en esta sociedad, no voy a contribuir en esta sociedad, me voy a vender cadenitas por ahí en los lugares turísticos, yo soy rebelde, yo simplemente hago manillitas y entonces no hago nada, me paso todo el día y entonces así vivo mi vida, siempre esperando a que, no sé, las cosas se me resuelvan, nunca contribuyo verdaderamente al bienestar de nadie, nunca hago nada, la pereza, la pereza, la pereza. Entonces, bueno, hay muchos elementos, ¿no? O sea que, entonces, otros demonios pues, nos dedicamos simplemente a la pereza, o sea, sí, esto de menos, ¿no? Otros que somos los lujuriosos. Entonces la lujuria, no, es que tal, que fulano, que fulana, que tal, don Juan, doña Inés, el Casanova, ¿no? Entonces, hay muchos niveles de lujuria, ¿no? O sea, está el nivel de lujuria, o sea, cuando somos adolescentes, que comenzamos a buscar todo tipo de experiencias, después ya encontramos cuál es la experiencia que nos gusta, entonces ya nos aprovechamos de los demás, buscamos simplemente utilizar a los demás, etcétera, etcétera. Y entonces, pues la lujuria, entonces hay muchos demonios que somos lujuriosos, pero obviamente que siempre bien vestidos, siempre hasta muy educados, siempre hasta muy bien presentados, no sea bajo, no sea muy religiosos, pero bien, bien lujuriosos o bien perezosos y bien ambiciosos, ¿no? Etcétera. Entonces vemos que todos los diferentes, entonces, todos los 7, o sea, entonces en este planeta, claro, o sea, existimos 7 tipos de demonios y todos creemos que estamos súper bien. Ahora, miremos las condiciones sociales, miremos las condiciones psicológicas, miremos las condiciones mentales del planeta, miremos nosotros reflejados en todo lo que está a nuestro alrededor. Cada día se está haciendo más difícil, cada día se está haciendo más complicado. Y entre más habitantes hay en este planeta, pues se hace cada día más imposible no sea, interactuar los unos con los otros. Parte del problema que hay en nosotros es de que, claro, nosotros podemos decir, bueno, eso no me va a afectar a mí porque el día que eso sucede yo ya no estoy vivo. Pero existe algo que es la recurrencia. Tenemos que volver a nacer. Si no nacemos como humanos, nacemos como perritos. Si no nacemos nacemos como gatitos. De todas maneras, vamos a estar aquí y vamos a sufrir las consecuencias de no haber verdaderamente construido, creado la realidad que estamos llamados a crear. Pues vemos que, claro, por eso estos estudios no son simplemente una contemplación de una idea, ¿no? O sea, que podemos nosotros adentrarnos en elementos muy profundos que son necesarios en nuestra meditación. Si nosotros podemos resolver todas estas inquietudes en nuestra meditación, entonces ahí ya empezamos a ir bien. Cuando nosotros podemos tener una profunda pregunta sobre o sea, lo que es la realidad en general de la creación, y si podemos descubrir la respuesta, y si nos muestran, ¿no? O sea, significa que entonces, pues, sí, entonces, por ejemplo, si hablamos del Maestro Jesús, ¿no? El Maestro Jesús, de preguntar en un momento determinado, ¿y cuál era su más grande anhelo? Y él dijo, lo único que yo quiero es ser un buen hombre. Lo único que yo quiero es ser un buen hombre. El Maestro Jesús, ¿no? Al Maestro Samael le preguntaban, bueno, Maestro, ¿usted por qué dice que usted es lo peor de lo peor? Y él decía, yo digo que soy lo peor de lo peor porque soy lo peor de lo peor. Y era el maestro de maestros. Entonces, cuando nosotros estamos conscientes de nuestra realidad, nos vamos a dar cuenta que llevamos el asesino dentro, que llevamos el orgulloso dentro, que llevamos el lujurioso dentro, que llevamos el ladrón dentro. Entonces, somos lo peor de lo peor. Cuando estamos conscientes. Entonces, eso nos inspira a trabajar, eso nos inspira a transformarnos. Cuando no estamos conscientes, uno lleva el santo por dentro, uno lleva el que tiene la razón por dentro, uno lleva la perfección por dentro. Y entonces, ¿qué es más fácil? Es más fácil hacernos la idea de que tenemos todas esas cosas buenas por dentro.
¿no? Y podemos crear una muy buena, o sea, manera, un buen estilo de vida, simplemente creando una vitrina muy bien puesta a nuestro alrededor, pero en lo más profundo, pues algo muy diferente. Entonces, estamos aquí en este planeta, ¿no? O sea, para hacer un trabajo de creación. Y no hay nada más hermoso que descubrir nuestro potencial para crear. O sea, porque, ¿por qué limitar nuestra creación simplemente a las cosas prácticas de la vida? Cuando nosotros podemos hacer algo que es mucho más bello, que es algo mucho más elevado, algo que es mucho más, que no tiene nada, que no tiene limitación, etcétera, etcétera, y que puede verdaderamente perdurar. Todo lo que hagamos en este planeta, cuando se refiere a las cosas de sobrevivencia, todo se va a quedar el día en que nos morimos. No nos podemos llevar nada, estaremos invirtiendo en algo que no nos podemos llevar. O podemos trabajar en algo que nos podemos llevar, o sea, que es la creación del hombre interior, o sea, de la mujer interior. Entonces ahí ya viene una hermosa responsabilidad de tener nosotros, o sea, un nivel de energía diferente, un nivel digamos, de comprensión diferente, etcétera, etcétera. Y entonces así podremos nosotros ir, o sea, de vida en vida, de vida en vida. Entonces ya las vidas se convierten en simplemente una página más, no en una tortura más. Y entonces lograremos en algún momento determinado llegar a tener, o sea, una verdadera vida eterna, producto de pasos específicos, de un sistema específico, de un método específico, o sea, que nos ayuda a desarrollar nuestra capacidad de creación, ¿no? Entonces, libertad no tenemos. O sea, esta libertad que tenemos ahora no es una verdadera libertad. Entonces, tenemos que meditar bien para nosotros mismos comenzar a ver desde qué aspecto necesitamos comenzar a hacer transformaciones profundas, ¿no? O sea, necesitamos hacer transformaciones específicas y descubrir el gozo que es crear conscientemente. Ahora, por ejemplo, nada de lo que nosotros hacemos generalmente no tenemos control sobre nada porque alguien toma la decisión de darnos un préstamo, alguien toma la decisión de darnos un dinero, alguien toma la decisión. Todo lo que hacemos ahora está dependiente de muchas condiciones externas. Entonces, no somos libres de crear nada, pero ese es el mundo exterior. Pero en el mundo interior, una vez que ya recuperamos, o sea, nuestra conciencia, entonces ya no dependeremos de nada ni de nadie para crear. Entonces, recordemos las palabras de la Biblia. Obviamente que ahora pues nuestra mente no lo puede comprender, pero en el momento, o sea, Dios era el verbo y el verbo era con Dios. Y Dios dijo, hágase la luz, ¿no? O sea, algo así, o sea, algo de esa manera. Entonces, ¿qué significa eso? Que la capacidad de creación está presente y en sí mismos todos podremos llegar a tener esa capacidad de creación uh, activa, ¿no? O sea, que nos lleva. Motivarse más para sí mismo seguir trabajando en nuestro cacao. Menos minería y más agricultura es el objetivo de... Ay, Dios mío, ¿qué he visto el día? ¿Ah? Todo se pone enemigo, pero como lo activan, pues no sé si hay una opción para... En fin, entonces, esta libertad la cual nosotros asumimos que tenemos... Ok, voy a tocar apagarlo. Ya. Ok, listo. Muy bien, entonces vemos que no somos libres. Siempre hay algo que rompe nuestra llamada libertad. Entonces, ahora, todos estos métodos que nosotros que estamos estudiando, todas estas técnicas que estamos estudiando, están llamadas básicamente a despertar en nosotros, ¿no? O sea, un nivel de comprensión diferente, o sea, con nuestra propia expresión. Y lo importante es de que todo este trabajo, todas estas técnicas, todos estos
recursos que estamos nosotros adquiriendo cuando se refiere al trabajo en sí mismos, verdaderamente lleguemos a poderlos ver trabajar en sí mismos. O sea, no tiene sentido tener una técnica de meditación si no la vemos trabajar en nosotros. No tiene sentido, o sea, por ejemplo, hablar de la alquimia, del trabajo sexual, si no lo vemos trabajar en nosotros. No tiene sentido de tener una técnica de concentración si no la vemos trabajar en nosotros. Entonces, estas herramientas, o sea, no se deben de quedar en simplemente, ¿no? O sea, en un concepto o en una idea o en una, simplemente una, o sea, en algo más que hemos añadido, una creencia más. Debemos de esforzarnos porque, o sea, se conviertan en realidad. Ahí, en ese instante, pues entonces nos vamos a dar cuenta que tendremos nosotros, o sea, que hacer un sacrificio, ¿no? Ese sacrificio va a ser doloroso porque vamos a tener que luchar en contra, o sea, de todos estos patrones que nos llevan siempre a estar cómodos, ¿no? O sea, con nuestra condición, ¿no? O sea, tenemos que generar un nivel de incomodidad y de inconformidad con nosotros mismos. Algo que pues puede ser un poco extremista para algunas personas. Nosotros, en general, por ejemplo, cuando pues, trabajamos con muchas personas jóvenes, siempre hemos trabajado con muchas personas jóvenes y una de las recomendaciones que les hemos dado a las personas, y muchos lo han seguido porque pues es muy válido, es no comprar sillones, sofás, sillas grandes y cosas así para generar esos estados de pereza y de comodidad en las casas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque obviamente que todo lo que implique comodidad, pues, o sea, cuando, ¿no? O sea, nos impide, nos duerme. Puede parecer extremista, pero uno se puede sentar cómodamente de otras maneras. O sea, no tiene que estar perdido en la comodidad. Entonces, es simplemente un ejemplo de que si nosotros comenzamos a mirar los diferentes elementos que generan esa comodidad en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta de que estamos atrapados en la comodidad. Entonces, ese sacrificio de sacrificar, o sea, ¿para qué? Para generar una nueva visión sobre cómo y cómo debemos nosotros de expresarnos, ¿no? O sea, recordemos, por ejemplo, que un cuerpo que nunca se le ha enseñado a sentarse, nunca se aprende a sentar. Un cuerpo que nunca se le ha enseñado a comer, nunca aprende a comer. Un cuerpo que nunca se le ha enseñado a caminar, no aprende a caminar. Entonces, nosotros pues todavía estamos en el nivel de que necesitamos aprender a comer, aprender a sentarnos, aprender a movernos, aprender a caminar. No sabemos hacer eso. No sabemos escuchar, no sabemos hablar, no sabemos respirar. Nada. Y pues, a través de las técnicas de meditación nos podemos dar cuenta, por ejemplo, para la respiración, lo difícil que es mantener la atención en la respiración, porque no sabemos respirar simplemente. O sea, vienen los pensamientos, vienen las preocupaciones, etcétera, etcétera. Entonces toma un gran esfuerzo. Y ese sacrificio entonces, pues, nos genera a nosotros. Eso porque no te has lavado la cabeza, mañana te la lavas. Yo no sé qué le pasa, se desconecta y se conecta. Ya. Ya. En fin, entonces, bueno, la libertad que conocemos en sí, pues no existe, ¿no? Entonces, es difícil llegar nosotros al punto de que nuestra propia vida podemos aceptar, ¿no? O sea, que hemos dedicado, ¿no? O sea, vemos cómo a través de muchas creencias hemos sido movidos, ¿no? O sea, a que nos dediquemos a ciertas actividades, que dediquemos nuestra vida a ciertos intereses que no son los nuestros. O sea, puede que parezca que alrededor de nosotros no hay nadie que nos esté manipulando, pero no, todos estamos siendo movidos, o sea, por intereses a que dediquemos toda nuestra energía de vida a ciertas cosas, ¿no? O sea, que están íntimamente relacionadas pues, con cada uno de esos grandes defectos que estábamos hablando anteriormente. Entonces, a través de nuestra ambición, nosotros alimentamos muchas cosas. A través de la envidia, alimentamos las otras. Entonces, puede que no haya nadie en la puerta de nuestra casa
manipulándonos, pero hay algo que sí nos está y llevando a sacrificar nuestra vida para alimentar otras cosas para las cuales no estamos conscientes. Y ahí entonces ya pues viene el trabajo, ¿no? O sea, un trabajo ya muy, muy grande que tenemos que hacer para romper, o sea, con esas esclavitudes, ¿no? O sea, y entonces verdaderamente llegar a ser los libres. Vemos madres abnegadas, padres quizás tremendamente trabajadores, o sea, que quizás muchas personas que son verdaderamente honestas, o sea, que quizás tienen las mejores intenciones de la vida, pero que desafortunadamente, o sea, estamos siendo movidos por hilos invisibles, donde al final, lo único que va a representar es simplemente una vida perdida nada más. Y es muy triste, ¿no? O sea, porque obviamente que en todos nosotros pues hay valores muy grandes, o sea, hay valores muy elevados todavía que podemos rescatar. Pero obviamente que es un trabajo que cada uno de nosotros tiene que reconocer en sí mismo para entonces no dejar que esos valores se pierdan, ¿no? Entonces tenemos que hacernos tenemos que generar una apreciación muy grande, ¿no? O sea, de el valor de nuestra vida, el valor de nuestros esfuerzos, para que no se pierdan en esos sueños y en esas fantasías que al final simplemente no nos benefician a nosotros, no benefician a nuestros seres queridos, sino que simplemente nos está robando la vida en sí, ¿no? O sea, entonces se requiere una gran valentía. Entonces, para terminar, para ser libre se necesita una gran valentía. O sea, para conocer el amor se necesita una gran valentía, pero no es la valentía de un hombre violento, ni la valentía de una mujer violenta, no es de estar peleando a golpes ni a gritos, ¿no? O sea, es una valentía de simplemente enfrentarnos a una realidad donde pues tenemos que aprender a funcionar, o sea, de acuerdo a los principios y las leyes de la creación, que obviamente pues que es lo más beneficioso para todos nosotros, ¿no? Entonces, es para que evitemos, ¿no? O sea, la tragedia de ver la pérdida de nuestras vidas en cosas que no tienen valor. Obviamente que, pues, como decíamos en el comienzo, todos creemos que lo de nosotros tiene valor porque es lo nuestro, ¿no? O sea, pero la realidad es algo muy diferente. Entonces tenemos que adentrarnos en la meditación, adentrarnos en el trabajo en sí mismo, para que pues podamos salir de esta vida, ¿no? O sea, y entrar, o sea, en ese proceso de la muerte, en ese proceso de transformación que todos vamos a tener que vivir. Y entonces, pues, o sea, poder quizás en ese momento tener la frente en alto, ¿no? O sea, y decir que hicimos algo diferente, algo auténtico, o sea, y algo que para lo cual nosotros verdaderamente estamos llamados a vivir y a hacer aquí en este planeta. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan un muy buen fin de semana y por favor se cuidan. Maestro, muchas gracias. Gracias, maestro. Alberto, maestro, muchas gracias. Gracias, Alberto. Tú también. Muchas gracias. Cuídate. Bendición, bendición. Muchas gracias, buenas noches. Buenas Gracias, noches. Alberto. Me gusta la charla. Muchas gracias.